Enfermedad pulmonar intersticial. Mi nombre es Mauricio Azcárraga de la Torre. Actualmente me encuentro cursando el módulo Atención Integral del Adulto 1, que es el noveno trimestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana. Comenzaremos por la definición. Las enfermedades pulmonares intersticiales o EPI comprenden un gran número de patologías no malignas ni infecciosas, aproximadamente más de 200, que son heterogéneas con grados variables de inflamación y fibrosis, en las cuales el remodelado del espacio intersticial suele ser el sitio de afección dominante, aunque puede afectar a cualquier parte del intersticio pulmonar anatómico, incluidas las paredes alveolares, los tabiques intralobulares e interlobulares y las vías respiratorias. La mayoría de los pacientes llegará a atención médica refiriendo disnea de esfuerzo progresiva o tos seca persistente. Hay que recordar que muchas de estas enfermedades son multisistémicas, por lo cual algunos de los pacientes se presentarán asintomáticos con respecto a cuadros respiratorios. Sin embargo, se identificarán en base a síntomas no respiratorios. El reconocimiento oportuno es importante, ya que estas enfermedades pueden asociarse con tasas altas de mortalidad y morbilidad, y su pronóstico va a depender sobre todo de la extensión de la enfermedad y de su especificidad. El diagnóstico puede resultar desafiante, ya que requiere la integración de diversos datos como las pruebas de función pulmonar, imagenología, histopatología, por lo cual se recomienda un abordaje multidisciplinario. No existe un sistema universalmente aceptado para su clasificación. Sin embargo, una forma útil de abordar las EPI es considerarlas como pertenecientes a uno de los tres grandes grupos. El primero serían las EPI relacionadas con la exposición, el segundo las EPI atribuibles a enfermedades sistémicas y el tercero las EPI de carácter idiopático. En esta diapositiva podemos observar la integración de patrones radiológicos que nos van a servir de apoyo para el análisis subsecuente de estas patologías. Iremos describiendo estos patrones a lo largo de la exposición. Sin embargo, como un refuerzo, en estos pequeños recuadros se encuentran los hallazgos radiológicos ya más integrados. Empezaremos describiendo las enfermedades pulmonares idiopáticas, las enfermedades pulmonares intersticiales de naturaleza idiopática. También conocidas como neumonías intersticiales idiopáticas, son de origen desconocido y cada una tiene características anatomoclínicas distintas. Se subclasifican en principales, inusuales e inclasificables. Aquí podemos observar este recuadro en el que a su vez se subdividen las principales en fibrosantes crónicas, en agudas y subagudas, y en aquellas relacionadas con el tabaco. Sin embargo, esta clasificación es meramente organizativa para los fines de esta exposición, y las patologías que abordaremos serán la fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial idiopática inespecífica, la neumonía organizativa criptógena, la neumonía intersticial aguda, la bronquiolitis respiratoria asociada con una enfermedad pulmonar intersticial y la neumonía intersticial escamativa, así como la neumonía intersticial linfocítica idiopática. Comenzando con la fibrosis pulmonar idiopática, es una forma específica de neumonía intersticial fibrosa crónica y progresiva de causa desconocida. Se presenta habitualmente en adultos mayores y se limita a los pulmones. Se asocia a patrón histopatológico y o radiológico de la neumonía intersticial habitual. De hecho, en algunas literaturas se maneja este concepto como de manera indistinta a la fibrosis pulmonar idiopática, pero en realidad hace referencia a una serie de elementos que van a estar presentes en los patrones histopatológicos y o radiológicos. Ya lo analizaremos más adelante. Con respecto a la epidemiología, es la más frecuente de todas las neumonías intersticiales idiopáticas o neumopatías intersticiales idiopáticas. Y bueno, la incidencia va de 16,3 por cada 100.000 personas año y la prevalencia de 42,7 por cada 100.000 personas en Estados Unidos, ¿no? Específicamente, hay que mencionar que debido a la carencia de estudios epidemiológicos al respecto de este tipo de enfermedades, la mayoría de las fuentes serán extranjeras, ¿no? Porque, por lo que unas cuantas
fuentes epidemiológicas que vamos a estar analizando serán no regionales. Entonces, los factores de riesgo incluyen el tabaquismo y la exposición a polvos inorgánicos y orgánicos, y también la enfermedad por reflujo gastroesofágico, así como polimorfismos genéticos y antecedentes familiares. También la edad es un factor de riesgo importante. Se dice que la incidencia y la prevalencia aumentan durante cada década de la vida. Con respecto a la patogenia, se tratará de respuestas aberrantes o mal reguladas de cicatrización ante lesiones repetitivas. En el pasado se creía que era causada por una inflamación crónica. Sin embargo, la falta de respuesta a tratamientos antiinflamatorios y la escasa inflamación observada en muestras histopatológicas sugirió que no era esta como tal la patogenia, sino que se trataba de esta respuesta aberrante a lesiones repetitivas, y también se habla de una propensión del huésped aunada a factores ambientales. Con respecto a la anatomía patológica, aquí podemos observar lo que es la neumonía intersticial habitual o neumonía intersticial usual, que se caracteriza sobre todo por depósito de tejido cicatrizal, zonas de fibrosis y focos fibroblásticos. Aquí lo podemos observar un poco mejor. En el círculo se encuentra lo que sería la inflamación, la fibrosis, perdón, y indicado por la flecha encontraremos lo que son los focos fibroblásticos. En cuanto a la presentación clínica, es característica la disnea de esfuerzo lenta que empeora gradualmente y la tos no productiva. Estos síntomas pueden aparecer un par de años o un año antes de la detección. Sin embargo, algunos pacientes aparecerán asintomáticos. Durante la exploración física encontraremos crepitantes inspiratorios en bases pulmonares, acropaquia y disminución de la distensibilidad pulmonar. Las pruebas de función pulmonar evidencian disminución de los volúmenes pulmonares compatibles con patrones restrictivos, así como una disminución en la DLCO, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono. Las pruebas de imagen: en la radiografía de tórax observaremos opacidades reticulares que predominan en las bases y la periferia de los pulmones, y en la tomografía computarizada de alta resolución observaremos la imagen característica en panal de abeja, que va a estar fundamentada por varios espacios aéreos quísticos agrupados en una o más hileras. Del lado izquierdo podemos observar lo que es la radiografía de tórax, en donde observamos las opacidades reticulares en las zonas principalmente inferiores de los pulmones, y en la tomografía computarizada de alta resolución podemos observar, indicado por las flechas, esta panalización de los pulmones, ¿no? Este patrón en panal de abeja. El diagnóstico se realiza a través de las características clínicas y radiográficas en la tomografía computarizada de alta resolución, y, si se dispone de ellas, también de las pruebas anatomopatológicas. Se puede también realizar una biopsia pulmonar, que estará indicada solamente si falta la imagen en el panal de abeja o si existen hallazgos atípicos. El diagnóstico diferencial se realizará contra otras posibles causas de enfermedad pulmonar intersticial, como enfermedades del tejido conectivo, neumonitis por hipersensibilidad y asbestosis, que también serán patologías que estaremos analizando más adelante. Tratamiento. Existen fármacos antifibróticos como la pirfenidona o el nintedanib, que tienen diferentes mecanismos de acción antifibróticos. Sin embargo, ninguno de estos dos medicamentos revertirán la fibrosis que se encuentre ya establecida, y tampoco van a detener por completo la enfermedad. Otra alternativa sería el trasplante de pulmón. Muchos pacientes, sin embargo, no van a ser candidatos debido a la edad, enfermedades asociadas u otros factores diversos. Sin embargo, bueno, más bien a pesar de ello, la mediana de supervivencia será de solo 5,8 años tras el trasplante, por lo que podemos inferir que el pronóstico pues, no es muy favorable para el paciente.
Como ya lo mencionaba, el pronóstico es malo. La mediana de supervivencia será de 2 a 3 años después del diagnóstico y se presenta una heterogeneidad en cuanto al ritmo de la progresión, esto entre distintos pacientes e incluso en el mismo paciente, ¿no? La enfermedad puede adoptar un ritmo de evolución cambiante a lo largo de su desarrollo. Algunos pacientes sufren exacerbaciones agudas, esto es muy importante ya que tiene un muy mal pronóstico que va de una mortalidad del 50 hasta el 90%. La siguiente patología que vamos a estudiar es la neumonía intersticial idiopática inespecífica y su definición es una entidad clínica caracterizada por el inicio subagudo de disnea, tos seca y suele estar asociada con otras enfermedades, sobre todo con enfermedades del tejido conectivo. Se han descrito dos subgrupos, que sería el patrón celular y el patrón fibrótico, y con respecto a la epidemiología, no se encontrará bien establecida, sin embargo, algunas literaturas indican que la prevalencia oscila entre 1 a 9 por cada 100.000 personas. En general afecta a mujeres de mediana edad no fumadoras con un promedio de edad de 50 años al momento del diagnóstico. La patogenia, en la mayoría de los casos, como ya lo mencionaba, se asocia a enfermedad del tejido conectivo. Sin embargo, enfocado a esta presentación, tenemos a su naturaleza idiopática. En la anatomía patológica, el patrón celular mostrará inflamación intersticial crónica leve o moderada con linfocitos y algunas células plasmáticas. El patrón fibrosante, en cambio, presentará lesiones fibróticas intersticiales difusas o parchadas aproximadamente en el mismo estadio de desarrollo. Esta será una distinción importante con respecto al patrón de la neumonía intersticial habitual. Y asimismo no habrá focos fibroblásticos, no habrá panalización, ni tampoco habrá membranas hialinas ni granulomas. Como ya lo mencionaba, el hallazgo histológico más importante es la homogeneidad temporal tanto de la inflamación como de la fibrosis que podemos observar en esta imagen. Su presentación clínica es disnea y tos de varios meses de duración que son progresivas, y en la exploración física son comunes los estertores y menos comúnmente podemos encontrar la acropaquia o también conocida como dedos en palillo de tambor. Con respecto a las pruebas de imagen, la tomografía computarizada de alta resolución mostrará patrones en vidrio esmerilado y reticulares subpleurales periféricos. Las bronquiectasias también serán comunes. Y en la radiografía de tórax se muestran infiltrados pulmonares parcheados bilaterales, predominantemente en los dos campos inferiores. Aquí podemos observar como un ejemplo nada más la textura de lo que es un vidrio esmerilado. Y aquí ya podemos observar como tal la tomografía computarizada, en la cual se trata de un estudio de caso y nos menciona que se observó una bronquiectasia en el lóbulo medio derecho, que podemos observar en la parte superior izquierda de la imagen, así como una densidad reticulonodular predominantemente en el lóbulo inferior de ambos pulmones, que podemos observar más pronunciada en la imagen inferior derecha de esta diapositiva. El diagnóstico se realiza a partir de hallazgos radiográficos y aquellos obtenidos durante la exploración física, así como los datos obtenidos en la historia clínica. Y el diagnóstico diferencial se va a realizar con neumonitis por hipersensibilidad aguda o subaguda y fibrosis pulmonar intersticial, que también recalco son patologías que vamos a estar estudiando. El tratamiento para la inflamación se utilizan los corticoides, así como inmunomoduladores como prednisona, azatioprina y micofenolato. Hay que mencionar que estos son tratamientos empíricos en los cuales el cálculo de la dosis va a estar basada en la respuesta clínica observada. Sin embargo, como también vamos a ver en tratamientos para patologías posteriores que vamos a estudiar, se realizan ensayos de tratamiento, ¿no? Es decir, tratamientos empíricos que aún no se encuentran bien establecidos en lo que es la literatura. Los pacientes pueden responder al tratamiento inmunodepresor y aunque faltan datos puede considerarse un periodo de prueba con ellos. Esto hace referencia justo a lo que estaba mencionando, ¿no? El trasplante de pulmón
también es una alternativa y debe considerarse si el paciente presenta una enfermedad progresiva. El pronóstico es relativamente bueno con una supervivencia 5 años mayor del 80% y hay que mencionar que los pacientes con un patrón celular tienen un pronóstico más favorable que aquellos con un patrón fibrosante. La siguiente patología es la neumonía organizativa criptógena. Su definición es previamente en literaturas un poco más antiguas se le denominaba como bronquiolitis obliterante con neumonía en organización o bono. Es de causa desconocida. También es una forma idiopática de neumonía organizada que se presenta como una enfermedad subaguda de tipo gripe. Afecta a las vías respiratorias de pequeño calibre, bronquiolos distales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y paredes alveolares. Y este síndrome puede ocurrir de manera aislada o ser secundario a una enfermedad del tejido conjuntivo, medicaciones o sobrevenir por una enfermedad maligna. Su epidemiología afecta a pacientes de 50 a 69 años, se desconoce la incidencia y la prevalencia y en Estados Unidos específicamente tiene una incidencia de 6 a 7 por cada 100.000 habitantes. Y se habla de que tampoco tiene un predominio sexual. Los factores de riesgo se ha asociado a neumonías víricas o bacterianas, toxinas inhaladas, fármacos, enfermedad del tejido conectivo, tabaquismo y enfermedad del injerto contra el huésped. Su patogenia es de naturaleza idiopática y suele observarse como respuesta a la infección o a la lesión inflamatoria de los pulmones. En la anatomía patológica podemos observar la presencia de tapones polipoideos de tejido conjuntivo laxo organizado, también denominados cuerpos de Mason, dentro de los cuales los conductos alveolares y alvéolos y a menudo bronquiolos. Podemos observar la presencia de tapones polipoideos de tejido conjuntivo laxo organizado, también denominados cuerpos de Mason, dentro de los conductos alveolares y alvéolos y a menudo también los bronquiolos. Esto se va a tratar de una acumulación de tejido de granulación, que será un conjunto laxo de fibrina, fibroblastos, colágeno y células inflamatorias en los espacios aéreos distales, alvéolos y conductos alveolares, que podemos observar aquí en estas imágenes. En la presentación clínica se va a hacer característica la tos improductiva y la disnea, ambas de inicio subagudo. Pueden presentarse síntomas generales asociados como fiebre y fatiga. Durante la exploración física encontraremos estertores inspiratorios y las pruebas de función pulmonar revelarán déficits pulmonares con patrón restrictivo e hipoxemia. En las pruebas de imagen, la radiografía de tórax mostrará opacidades alveolares parcheadas, unilaterales o bilaterales, que pueden ser periféricas o migratorias. Del 10 al 15% de los casos mostrará estas opacidades nodulares pequeñas. Aquí podemos observar una radiografía de tórax. Nos mencionan que se observen las opacidades irregulares y bilaterales de los espacios aéreos. La tomografía computarizada de alta resolución muestra áreas de consolidación del espacio aéreo, predominantemente en campos inferiores, y puede mostrar nódulos pequeños a lo largo de las ramificaciones broncovasculares y atenuación en vidrio esmerilado. Hay que decir que en esta patología no hay fibrosis intersticial ni pulmón en panal de abeja. El diagnóstico se realiza a través de los hallazgos radiográficos de la tomografía computarizada de alta resolución. Te puede también solicitar una biopsia pulmonar que tiende a revelar regiones en placa de neumonía organizada con tejido de granulación que afecta a las vías respiratorias pequeñas, los conductos alveolares y los alvéolos, con inflamación circundante que puede afectar también a las paredes alveolares. Y bueno, el diagnóstico se llevará a cabo mediante la integración de también los datos de la historia clínica. El diagnóstico diferencial se realiza con enfermedades del tejido conectivo, neumonitis por hipersensibilidad aguda, subaguda y exposiciones por inhalación. Hay que tener claro que un hallazgo histológico de neumonía organizativa debe dar lugar a una evaluación exhaustiva de las causas conocidas antes de clasificarlo como un proceso idiopático, ¿no? Como se hace en general para todas las enfermedades. Desde el tratamiento, algunos pacientes se recuperan espontáneamente, sin embargo, la mayoría necesita tratamientos con corticosteroides orales durante 6 meses o más para que su recuperación sea completa
y algunos de ellos van a recaer, ¿no?, tras la interrupción de estos corticosteroides y requerirán corticoides durante periodos más prolongados. Em, los fármacos inmunomoduladores coadyuvantes como la azatioprina o el micofenolato también son utilizados, y algunas literaturas también incluyen ciclofosfamida o terapias biológicas como el rituximab, entre muchos otros. El pronóstico depende de la causa subyacente, aunque la mayoría de los pacientes se recuperan rápido y completamente. La siguiente patología es la neumonía intersticial aguda, también denominada síndrome de Hamann-Rich, que es una neumonía intersticial idiopática infrecuente y fulminante que produce inicialmente síntomas agudos y da lugar a dificultad o insuficiencia respiratoria. Los síntomas aparecen a lo largo de días o semanas y se produce en personas que por lo demás están sanas, y es común un periodo prodrómico de síntomas congruentes con una infección respiratoria superior aguda. Algunas literaturas hacen referencia a esta entidad como un síndrome de dificultad respiratorio agudo, o SDRA, de causa desconocida. En cambio, algunas otras literaturas mencionan que simplemente lo asemeja, ¿no? Su epidemiología es escasa. La información sobre esta patología se ha reunido sobre todo a través de reportes de casos debido a su baja prevalencia y su difícil diagnóstico. En la patogenia, de la misma manera, ¿no?, es idiopática, pero puede haber una enfermedad oculta del tejido conectivo asociada con una enfermedad respiratoria aguda que esté imitando como tal a esta patología. Y la anatomía patológica será similar a lo demostrado en cortes histológicos de exacerbaciones agudas de fibrosis pulmonar, que ya dijimos que tienen una altísima tasa de mortalidad, que, bueno, estarán caracterizadas por daño alveolar difuso, como podemos observar en esta imagen, en este corte histológico. En la presentación clínica será un inicio agudo de insuficiencia respiratoria, es decir, disnea, hipoxemia, y la mayoría de los pacientes referirán enfermedad previa de las vías respiratorias superiores, sobre todo de índole viral. Y en cuanto a las pruebas de imagen, la tomografía computerizada de alta resolución, que es el estudio, digamos, más característico, ¿no?, que se indica en este tipo de patologías, o el más sensible y específico. Podemos observar opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales en placas y consolidación del espacio aéreo. En esta imagen nos indican que observemos la consolidación del espacio aéreo, es pues bastante denso. El diagnóstico y el diagnóstico diferencial. La NIA es difícil de distinguir del SDRA, como ya lo mencionábamos, algunas literaturas que mencionan que lo asemeja, y algunas otras mencionan que se trata como tal de este síndrome, sin embargo, de índole idiopático, ¿no? Entonces será difícil distinguirlo de esta patología y también de exacerbaciones agudas como las que se presentan en la fibrosis pulmonar idiopática. Para el diagnóstico se necesitará la integración de imagenología y histopatología en caso de estar disponible, y también la integración de los datos recolectados durante la historia clínica. Puede ser realmente desafiante. El tratamiento en su mayor parte será de sostén, por ejemplo, la ventilación mecánica, ¿no?, ya que estábamos diciendo que esta patología es más que nada aguda o subaguda, y tiene altas tasas de mortalidad, entonces se va a tratar de terapia de sostén. Y bueno, no hay farmacoterapia aprobada para la NIA, y a menudo se administran glucocorticoides, pero no son claramente eficaces. Igual que en las patologías pasadas, no se encuentran establecidas totalmente en lo que es la literatura médica. Sin embargo, se realizan estos ensayos, ¿no? Aquí menciono que se recomienda un ensayo con dosis altas de glucocorticoides con o sin inmunodepresores adicionales. El pronóstico en quienes se recuperan, es decir, en aquellos que sobreviven, la mejoría de la función pulmonar puede ser considerable. Sin embargo, la mortalidad es alta, 50% aproximadamente, y los supervivientes pueden presentar una fibrosis pulmonar grave persistente derivada de esta
estos episodios agudos, ¿no? Em, la siguiente patología es la neumonía intersticial descamativa, y que se trata de una neumonía idiopática poco frecuente que suele presentarse en sujetos jóvenes. Se considera un trastorno resultado de la exposición activa o previa al humo del tabaco. En la mayoría de los casos se acompaña de antecedentes de tabaquismo. Hay que mencionar que a pesar de que estamos en esta parte de la exposición hablando de patologías idiopáticas, muchas de ellas se encuentran asociadas a ciertos factores de riesgo, ¿no? Como en este caso es el tabaquismo. La epidemiología es menos del 3% de todas las neumonías idiopáticas y predomina en fumadores activos y en fumadores profusos que tienen entre 40 y 50 años de edad. Los factores de riesgo, ya lo mencionaba, el tabaquismo, exposición al humo del tabaco y otras exposiciones por inhalación. Y eh, igual, ¿no? Aunque se consideran enfermedades pulmonares intersticiales idiopáticas, la gran mayoría de los casos de NIT se dan en fumadores. También un factor de riesgo es la fibrosis pulmonar familiar, sobre todo para la población pediátrica que aún, debido a su corta edad, pues no tienen, digamos, antecedentes significativos en general, ¿no? De exposición a diversas inhalaciones. La patogenia es una forma de neumonía idiopática asociada a bronquiolitis respiratoria que se extiende a los espacios alveolares y las paredes alveolares. Se cree que la EPIBR, que es la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la bronquiolitis, y la NID, la neumonía intersticial descamativa, constituyen un espectro de la enfermedad, ya que ambas se caracterizan por la acumulación anómala de macrófagos cargados de pigmento. Algo similar a lo que sucede con la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial inespecífica, que algunas literaturas mencionan que se trata de, bueno, un pequeño paréntesis, ¿no? Que algunas literaturas mencionan que se trata de la misma entidad patológica, pero en diferentes estadios del desarrollo, ¿no? Debido a que se presentan, por ejemplo, en su epidemiología se presentan, no sé, unos cuantos años antes, pero las complicaciones llevan, por ejemplo, de la neumonía intersticial inespecífica a la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? Entonces, un fenómeno similar ocurre con estas dos enfermedades. Regresando a nuestra patología, neumonía intersticial descamativa, tenemos a la anatomía patológica, que, bueno, se va a caracterizar por una acumulación de macrófagos alveolares pigmentados en el interior de los alveolos, que también son llamados en la literatura como macrófagos de fumador, y, bueno, cierto grado de inflamación intersticial y fibrosis, así como la hiperplasia de neumocitos tipo 2. En esta imagen podemos observar los espacios alveolares ocupados de manera densa por macrófagos, que están indicados eh, por las puntas de flecha. La presentación clínica. Los pacientes presentan una dificultad respiratoria progresiva, aunque es frecuente que sean asintomáticos y se diagnostiquen por hallazgos durante exámenes rutinarios. También las pruebas de función pulmonar muestran un defecto ventilatorio restrictivo con disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono, con o sin obstrucción de las vías respiratorias. Y en las pruebas de imagen tenemos a la radiografía de tórax, que muestra una consolidación basal parcheada con predominio periférico en lóbulos inferiores. Aquí tenemos la imagen de la radiografía. Nos dice que muestra una opacificación homogénea bilateral periiliar en vidrio esmerilado y una consolidación predominantemente basal. Un poco más específico, este estudio, ¿no?, de la tomografía computarizada de alta resolución, que muestra opacidades bilaterales simétricas en vidrio esmerilado con distribución de predominio basal y periférico, así como engrosamiento difuso de los tabiques alveolares. En esta imagen podemos observar lo que es la atenuación en vidrio esmerilado con espacios quísticos y, bueno, son característicos los quistes pequeños bien delimitados que probablemente representen aire atrapado en los bronquiolos dilatados, así como opacidades lineales irregulares asociadas a bronquiectasias por tracción. Algo muy indicativo de esta patología serán las zonas de parénquima pulmonar normal. A diferencia de
de otras patologías en las cuales mencionábamos, ¿no? Que algo muy característico será la homogeneidad temporal de lo que es la fibrosis y la inflamación, ¿no? Como es el caso de la neumonía intersticial inespecífica. En esta otra imagen podemos observar, indicado por estas flechitas, el espesor de la pared bronquial aumentado y las opacidades en vidrio esmerilado o vidrio deslustrado, ¿no? También lo maneja este término en la literatura. El diagnóstico se lleva a cabo mediante los estudios de imagen, radiografía de tórax, tomografía computerizada, integración de datos de la historia clínica, con especial énfasis, por supuesto, en los antecedentes de tabaquismo o exposición al humo de tabaco. En casos de difícil diagnóstico también se pueden solicitar estudios histopatológicos como la biopsia o el estudio de líquido extraído mediante lavado broncoalveolar, que mostrará un aumento del número de macrófagos alveolares pigmentados, a menudo con un aumento de neutrófilos. El diagnóstico diferencial se realiza con neumoconiosis, una enfermedad que también vamos a estudiar más adelante, enfermedades reumáticas y neumonías idiopáticas asociadas a fármacos. El tratamiento, lo principal, es dejar de fumar, ¿no? Aunque en algunos pacientes la enfermedad puede seguir avanzando a pesar del abandono total de este hábito. También se utilizan los corticosteroides, ¿no? Volvemos a lo mismo, corticosteroides sin o con inmunomoduladores que se llevarán a cabo a través de un tratamiento empírico que, se maneja el mismo concepto, ¿no? Ensayo de tratamiento. Y una alternativa también será el trasplante pulmonar. Y el pronóstico suele ser bastante bueno, con una supervivencia general estimada del 70% a los 10 años. La siguiente patología será la neumopatía intersticial asociada a bronquiolitis respiratoria o EPIBR, que al igual que la NID, neumonía intersticial descamativa, se considera un trastorno relacionado con la exposición al humo del tabaco. Aunque se clasifica dentro de las epidiopáticas, la gran mayoría de los casos se presenta en pacientes con antecedentes de tabaquismo, ¿no? Ya mencionaba esta relación entre el tabaquismo y estas patologías idiopáticas. En la epidemiología se manifiesta mayormente durante la cuarta o quinta décadas de la vida. Existe una gran incertidumbre sobre su prevalencia e incidencia, pero se cree que la relación hombre-mujer es de 2 a 1. Los factores de riesgo, igual, tabaquismo, exposición a humo de tabaco y otras exposiciones por inhalación. Su patogenia es una forma de neumonía idiopática, también, ¿no? Asociada, en este caso, a bronquiolitis respiratoria que afecta a los espacios aéreos peribronquiolares. Aquí una pequeña cita del libro de Cecil, de Principios de Medicina Interna, que nos dice que se cree que la EPIBR o enfermedad pulmonar intersticial asociada a la bronquiolitis y la NID constituyen un espectro de la enfermedad, ya que ambas se caracterizan por la acumulación anómala de macrófagos cargados de pigmento. Esta misma cita que ya les ponía antes, recalcando este fenómeno que se presenta en algunas de estas enfermedades, ¿no? La anatomía patológica es la acumulación de macrófagos pigmentados dentro de la luz de bronquiolos respiratorios y conductos alveolares acompañados de inflamación crónica de las paredes de los bronquiolos respiratorios, así como la fibrosis alveolar, tanto bronquiolar como peribronquiolar, que causa deformación de la estructura. Aquí podemos observar esta imagen. Los agregados densos de macrófagos pigmentados, indicados por el número 1, presentes en los espacios aéreos alrededor de las vías respiratorias terminales con esta metaplasia bronquiolar variable, indicado por el número 2, y la fibrosis intersticial, indicado por el número 3. En este patrón histológico tampoco existen focos de fibroblastos ni cambios en panal de abeja como en la fibrosis pulmonar idiopática. La presentación clínica son características la disnea y la tos, y frecuentemente también sibilancias sintomáticas, y muchos pacientes pueden estar asintomáticos y se diagnostican por hallazgos radiográficos durante exámenes de rutina. Esta anotación, pues si se dan cuenta, la he repetido, ¿no? Mucho durante las partes de la presentación clínica, y bueno, es precisamente también el motivo de que el diagnóstico pueda ser desafiante, ¿no? Durante la exploración física encontraremos estertores
comúnmente, ¿no? Y acropaquia, que se dará con menos frecuencia. La fibrosis, las pruebas de función pulmonar mostrarán grados variables de obstrucción de las vías respiratorias, así como una capacidad pulmonar total ligeramente reducida o conservada y disminución de la capacidad de difusión de monóxido de carbono. En las pruebas de imagen tenemos a la radiografía de tórax, que muestra engrosamiento de la pared bronquial y áreas de atenuación en vidrio esmerilado, la tomografía computarizada de alta resolución, que muestra nódulos centrolobulillares, predominantemente en lóbulos superiores, atenuación parcheada en vidrio esmerilado y engrosamiento de los tabiques peribronquiolares y alveolares. Aquí podemos observar en esta tomografía computarizada claramente, ¿no?, la atenuación en vidrio esmerilado con un nuevo concepto que se trata como de un patrón en mosaico. El diagnóstico se realiza por la integración de antecedentes de la historia clínica, sobre todo haciendo énfasis en la exposición de inhalación del humo de tabaco, la radiografía de tórax, tomografía computarizada, biopsia, ¿no?, en caso de ser necesario. Y también se puede solicitar lo que es el estudio del líquido extraído por el lavado bronquial alveolar, que pues va a presentar la presencia de macrófagos alveolares con pigmento marrón y discreto aumento de neutrófilos. El diagnóstico diferencial se hace con neumonía intersticial descamativa, que se parece bastante, ¿no? Y bueno, el tratamiento de la misma manera, ¿no? Dejar de fumar será la base del tratamiento. Dosis bajas de corticosteroides. Y bueno, esto también a manera de un ensayo de tratamiento, ¿no? Un tratamiento empírico. Bueno, el pronóstico es bueno. La evolución a un pulmón empanal y una fibrosis en fase terminal será rara en los pacientes que dejan de fumar totalmente. La neumonía intersticial linfocítica idiopática, la definición es que se caracteriza por una infiltración linfocítica extensa. Esta ya es, me parece que la última enfermedad idiopática, enfermedad pulmonar intersticial idiopática que vamos a revisar, ¿no? Entonces, esta se caracteriza por una infiltración linfocítica extensa y relativamente homogénea del intersticio, a menudo con numerosos folículos linfáticos. Su epidemiología es muy poco frecuente. La información existente está basada igual en reportes de caso y se presenta mayormente en mujeres, especialmente en la quinta década de la vida, pero puede ocurrir a cualquier edad. Los factores de riesgo se clasifica como idiopática, sin embargo, está asociada a trastornos del tejido conectivo, trastornos autoinmunitarios, especialmente el síndrome de Sjögren, o a una deficiencia de inmunoglobulina. La patogenia entra en el espectro de los procesos linfoproliferativos benignos, aunque algunos pacientes desarrollan una pseudolinfoma o un linfoma ya como tal, como parte de una complicación de esta patología. Bueno, la anatomía patológica mostrará un infiltrado intersticial linfocítico denso y relativamente homogéneo del intersticio, a menudo con numerosos folículos linfáticos. Aquí les puse esta pequeña imagen un poquito ya vieja, ¿no? Si se dan cuenta, la referencia marca que es del año 77. Pero me pareció bastante interesante, ya que aquí se muestran con claridad los acúmulos linfoides, ¿no? Con esta insinuación de los centros germinales. Y en esta otra imagen, que es un poco ya más actual, del 2020, ¿no? Específicamente, nos muestra en este corte histológico que muestra la pérdida de la arquitectura normal de los septos, secundaria a una infiltración marcada de células mononucleares, pero aquí no se observan los centros linfoides que podemos observar claramente en esta otra imagen. La presentación clínica. Los síntomas son inespecíficos y consisten en inicio gradual de tos y disnea de esfuerzo. Las pruebas de imagen, la radiografía de tórax mostrará un patrón reticular o retículo nodular que afecta predominantemente a los campos pulmonares inferiores. La tomografía computarizada muestra
atenuación en vidrio esmerilado bilateral, nódulos pequeños o grandes y quistes dispersos, y también pueden observarse zonas de panalización y alteraciones reticulares perivasculares. En esta imagen, obsérvense los quistes dentro de la atenuación irregular en vidrio esmerilado en los lóbulos inferiores, indicados por la imagen A. Los quistes están intercalados dentro de las áreas de atenuación en vidrio esmerilado, indicado por las imágenes B y C. El diagnóstico, pues igual, la integración, ¿no?, de radiografía de tórax, tomografía computerizada, biopsia en caso de ser necesario y de estar disponible, y el estudio de el líquido extraído por lavado broncoalveolar. Que bueno, en general muestra un aumento del número de linfocitos. El diagnóstico diferencial se realiza con enfermedades del tejido conectivo, trastornos autoinmunitarios o una deficiencia de inmunoglobulina. Y el tratamiento, algunos pacientes van a responder o se van a estabilizar con corticosteroides orales y el pronóstico será variable, con progresión a fibrosis pulmonar en más de un tercio de los pacientes. Bueno, entonces terminamos este apartado de las enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no?, que están clasificadas como de naturaleza idiopática, que son el primer gran grupo de estas EPI, y ahora vamos a estudiar lo que son las EPI relacionadas con la exposición. Entonces, las EPI relacionadas con la exposición también se pueden, caracterizar o subclasificar como de exposición ambiental y ocupacional. Entre estas tenemos a la neumonitis por hipersensibilidad y a las neumoconiosis, que digamos serían las dos grandes subclasificaciones de estas EPIs relacionadas a la exposición. Y bueno, las neumonitis por hipersensibilidad suelen deberse a la inhalación de polvos orgánicos, así como sustancias que se desecan y volatilizan de la misma manera, ¿no?, de carácter orgánico. En cambio, la neumoconiosis serán derivadas de la inhalación de polvos minerales, por ejemplo, el sílice, por ejemplo, el polvo de carbón y el amianto, y también incluye a lo que son humos y vapores químicos. Entonces, bueno, la primera patología será la neumonitis por hipersensibilidad, también conocida como alveolitis alérgica extrínseca. Es un síndrome causado por la inhalación repetida de antígenos específicos debido a la exposición laboral o ambiental en personas sensibilizadas y se debe a una respuesta inmunitaria anómala en los pulmones a diversas sustancias inhaladas, normalmente antígenos orgánicos. Sería como la gran diferencia entre las neumonitis por hipersensibilidad y lo que son las neumoconiosis, ¿no? La epidemiología es relativamente frecuente, aunque varía muchísimo la incidencia y la prevalencia, dependiendo de diversos factores, ¿no? Como si el país es un país en desarrollo o si estamos hablando de un país donde las medidas de higiene sean, pues a lo mejor un poco mejores, ¿no? En un país ya desarrollado, van a variar, ¿no? Bueno, a pesar de esto, algunas fuentes indican que la incidencia es de 0,3 a 0,9 por cada 100.000 sujetos. Este dato lo mencionaba una guía que estaba realizada en Argentina, pero hacía un estudio, digamos, en general sobre la población a nivel mundial. Los factores de riesgo, pues las diversas exposiciones, ¿no? Como por ejemplo en el campo de la ganadería y la agricultura, la crianza de aves, especialmente pericos y palomas, así como agua contaminada, ¿no? Aquí menciona aguas de bañeras de hidromasaje, pero vamos a ver en una imagen a continuación que pues es más que nada agua contaminada, así como sistemas de ventilación contaminado. Y algo muy curioso de esta patología es que el tabaquismo activo se asocia a un menor riesgo de desarrollarla, ¿no? Bueno, la patogenia es una respuesta inmunitaria que provoca un patrón de inflamación y o fibrosis centrado en las vías respiratorias. Antígenos potenciales serán, por ejemplo, proteínas bacterianas, fúngicas y animales, hasta sustancias químicas de masa molecular baja, los ya bien conocidos aptenos, y la predisposición del huésped también parece ser un factor importante. Entonces, esta imagen que les mencionaba nos muestra algunos de los principales antígenos asociados.
por ejemplo, en el caso de las bacterias, ¿no? El agua contaminada, inhumoso, composta, ¿no? En el caso de los hongos igual, ¿no? Agua o sistemas de ventilación contaminados, micobacterias, agua contaminada, proteínas animales, excrementos de aves, proteínas del suero de las plumas, así como por ejemplo la orina o proteínas del suero de las ratas y diversas sustancias químicas que pueden presentarnos cuadros como pulmón de trabajador químico, pulmón de resina epoxi, pulmón de viñador. Entonces, bueno, es realmente muy amplia, ¿no? La gama de antígenos que pueden ocasionar esta enfermedad. Nos menciona aquí el CECIL, de Principios de Medicina Interna, que poco tiempo tras la inhalación de un agente causal específico, los pacientes presentan una neumonitis difusa inespecífica con infiltración por células inflamatorias de los bronquiolos, alvéolos e intersticio y a veces con derrame pleural. En la anatomía patológica, bueno, la biopsia de pulmón muestra un proceso inflamatorio crónico centrado en las vías respiratorias que afecta al intersticio y a los espacios aéreos, junto con granulomas malformados que contienen células gigantes multinucleadas. En esta imagen podemos observar el granuloma malformado, indicado por la flecha, en un paciente con una reacción de hipersensibilidad de forma subaguda. Vamos a ver que esta patología se subclasifica en formas agudas, subagudas y crónicas, las explicaré en un momento. Y bueno, cabe resaltar que los hallazgos en pacientes con procesos crónicos pueden ser similares a los encontrados en la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, la presentación clínica, como ya lo mencioné, varía en función de la frecuencia y la intensidad de la exposición y se puede clasificar en aguda, subaguda y crónica. En la forma aguda serán características la tos y la disnea, así como síntomas generales, escalofríos, fiebre, malestar general, derivados de una exposición reciente. La forma subaguda, característica por aparición gradual de tos y disnea, a menudo con fatiga, anorexia y pérdida de peso. Obsérvese que aquí pues ya no se presentan como tal síntomas generales como fiebre, ¿no? O escalofríos, que nos hablan más que nada de una exposición aguda o más bien de una respuesta inmunitaria aguda. Aquí ya observaremos la pérdida de peso, ¿no? Por ejemplo, la anorexia, que nos indican ya un trastorno de un mayor tiempo de desarrollo y que, bueno, esta forma subaguda será derivada de una exposición prolongada en baja cantidad del antígeno y tenemos también a la forma crónica, característica por tos y disnea lentas y gradualmente progresivas, que será resultado de una exposición sostenida de bajo nivel a antígenos y se piensa que es el resultado de la forma subaguda no tratada. Las pruebas de imagen, igual, ¿no? Las radiografías de tórax nos muestran cosas distintas dependiendo de la subclasificación temporal. En la forma aguda observaremos consolidación parcheada focal u opacidad difusa en vidrio esmerilado. En la forma subaguda, infiltrados micronodulares o reticulares. Y en la forma crónica, reticulación predominante en los campos pulmonares superiores con panalización. En esta imagen nos indican que observemos los nódulos centrolobulares y las opacidades en vidrio deslustrado, que nos hacen inferir que se trata de un paciente con una forma subaguda, ¿no? Y bueno, la tomografía computarizada de alta resolución mostrará pequeños nódulos centrolobulares mal definidos de densidad de vidrio esmerilado con signos de atenuación en mosaico, es decir, atrapamiento aéreo, como consecuencia de la bronquiolitis concomitante y predominio de las anomalías parenquimatosas. Aquí podemos observar esto que ya les mencionaba, ¿no? De este patrón en mosaico, atrapamiento de aire en el lóbulo superior y atenuación en mosaico en un paciente con neumonitis por hipersensibilidad. En esta otra imagen podemos observar ya una forma crónica, ¿no? Dice fibrosis nodular del lóbulo superior y fibrosis parcheada en un paciente con neumonitis crónica por sensibilidad. El diagnóstico, la anamnesis clínica, ¿no? Así como el lavado broncoalveolar, que suele mostrar un aumento marcado de linfocitos T y un aumento en el número de células plasmáticas, y también los hallazgos radiológicos
de esta tomografía computarizada de alta resolución suelen ser pues bastante indicativos para el diagnóstico, pero en algunos casos puede ser necesario una biopsia pulmonar para confirmarlo. Y, bueno, algo muy interesante de esta enfermedad, o algo muy importante que hay que entender, es el patrón de enfermedad creciente y decreciente que se presenta, ¿no? Es decir, cuando nuestro paciente llega, digamos, grave o requiere ser hospitalizado, entonces entra a un ambiente controlado, se va a presentar una disminución de la expresión de la enfermedad, ¿no? Porque disminuyen las probabilidades de que eh, esté reaccionando un antígeno en este ambiente controlado, ¿no? Sin embargo, cuando el paciente sale del hospital y regresa a su entorno y de nueva cuenta se encuentra con esta exposición al antígeno, pues va a volver a pronunciarse esta enfermedad. Entonces, estamos hablando de este patrón de enfermedad creciente y decreciente que será una gran pista para el diagnóstico de la neumonitis por hipersensibilidad. Aquí nos dice el Goldman Cecil, Tratado de Medicina Interna, que la presencia de anticuerpos séricos precipitantes contra las posibles causas de neumonitis por hipersensibilidad confirma la exposición, pero no la causa y el efecto. Entonces, la ausencia de dichos anticuerpos no permite descartar la neumonitis por hipersensibilidad. Bueno, esto quiere decir más que nada que estas pruebas de laboratorio, si bien eh, notaron que no las he como incluido en general en las patologías, es precisamente por este tipo de cuestiones, ¿no? Porque serán, digamos, sensibles, pero muy poco específicas. Entonces, lo más idóneo o lo idóneo para realizar los diagnósticos, pues va a estar sobre todo basado en este grupo de patologías en las pruebas de gabinete, o al menos eso es lo que está indicado en la literatura. El diagnóstico diferencial se realiza con fibrosis pulmonar idiopática y con neumonía intersticial inespecífica. El tratamiento eh, para la forma aguda y subaguda será, por supuesto, la separación de la exposición del antígeno, si es que se llega a identificar, porque en muchos pacientes pues no se logra identificar, así como el uso de glucocorticoides, ¿no? Una vez más, que pueden ayudar a disminuir los síntomas. El pronóstico será favorable si se logra determinar el antígeno y eliminar la exposición. El tratamiento para la forma crónica, glucocorticoides e inmunodepresores, igual, ¿no? Ensayos de tratamiento. Pero a pesar de ello, algunos pacientes siguen empeorando y bueno, el pronóstico general es malo. Y esto es debido a que la neumonitis por hipersensibilidad suele comportarse como la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? De hecho, la presencia de fibrosis será un indicador de un mal pronóstico. Y aquí podemos entrar en lo que es el campo de la prevención, que pues se va a tratar sobre todo de evitar la exposición a los antígenos asociados, pero esto es digamos como una paradoja porque como lo mencioné, la mayoría de los pacientes pues no van a lograr identificar este antígeno, ¿no? O la fuente de este antígeno, y por lo tanto pues, no van a poder prevenir o evitar la exposición. Bien, entonces la siguiente gran patología, eh, ya mencionábamos que es la neumoconiosis. Entonces, esta enfermedad pulmonar o estas enfermedades pulmonares son de carácter fibroinflamatorias y resultan de la inhalación o acumulación de polvos inorgánicos y minerales en los pulmones, ¿no? A diferencia de la neumonitis por hipersensibilidad, que se asociaba con la inhalación de polvos orgánicos. Aquí hablaremos más que nada de polvos inorgánicos y polvos minerales. Entonces, la epidemiología, la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que entre un 30 al 50% de trabajadores pertenecientes a sectores de alto riesgo de exposición a polvo podrían sufrir enfermedades ocupacionales. De hecho, por ahí encontré que en un estudio, ¿no?, realizado en México de 1994 al 2004 con trabajadores del IMSS, se encontraron 14.827 casos de neumoconiosis, y de estos 14.262 casos fueron de incapacidad permanente, ¿no? Entonces es una patología bastante perjudicial para la calidad de vida de los pacientes, y hay que prestarle
pues bastante atención. Los factores de riesgo, la intensidad varía, ¿no? Obviamente es la exposición al antígeno, pero bueno, están relacionados el pronóstico con lo que es la intensidad y la cantidad acumulada de la exposición a lo largo del tiempo, por lo que pueden ser tomados estos dos conceptos como factores de riesgo. Y también tener en cuenta que las exposiciones más frecuentes por las que se desarrolla la neumoconiosis es la exposición a polvo de sílice, fibras de asbesto o amianto, ¿no? Asbesto y amianto es un sinónimo, y polvo del carbón o berilio, entre muchas otras. La patogenia es la retención de polvo en los pulmones. El tamaño de las partículas, que van de 1 a 5 micrómetros de diámetro, pueden depositarse en las vías aéreas, terminales y los sacos alveolares, ocasionando este trastorno por ocupación. Y algo muy interesante es la patogenia asociada con la solubilidad aunada a la citotoxicidad. ¿Esto qué quiere decir? Que partículas pequeñas que sean solubles pueden ocasionar reacciones agudas. En cambio, las partículas de mayor tamaño que sean citotóxicas eh, se pueden depositar por años y a la larga, o más bien constantemente, estar causando daño y por lo tanto ocasionar una fibrosis, ¿no? Y bueno, en general la patogenia será una activación de respuestas inmunitarias a estos antígenos. En tratamiento, apartar al paciente de la fuente del antígeno, ya sea laboral, óseo, doméstica, etcétera, y manejo de soporte, ¿no? Oxigenoterapia si es que existe desaturación, antibióticos en caso de infección sobreagregada, inclusión en programas de rehabilitación respiratoria y ejercicio. Eh, en este caso la prevención es igual que la patología pasada, evitar la exposición a antígenos asociados, pero en este caso resalta la implantación de regulaciones que limitan la exposición, sobre todo en lo que son los ámbitos laborales, ¿no? Muy importante tener esto en cuenta durante la recolección de datos de la historia clínica. El diagnóstico en general se basa en la presentación de un cuadro clínico y radiográfico compatible, junto con el antecedente de la exposición al antígeno específico. Y bueno, en los casos en los que estos elementos no permitan el diagnóstico, puede ser necesario realizar una biopsia de pulmón. Eh, bueno, aquí nos dicen que, bueno, más bien aquí les pongo, ¿no? Que se basa en la presentación y el cuadro clínico y el radiológico compatible, pero compatible cómo, ¿no? Eh, Precisamente por esto aquí les traje este pequeño apartado que es de menciones especiales, es decir, aquellas menciones, aquellas patologías que tienen una mayor relevancia para la atención primaria. Dentro de estas tenemos a la neumoconiosis de los mineros del carbón. Eso sobre todo digamos, en regiones en donde exista como tal la minería, o sea, es literalmente de los mineros del carbón, ¿no? Asociada a los mineros del carbón. También se puede presentar, por ejemplo, en fumadores o en citadinos, pero específicamente mineros del carbón. Entonces, es causada por la inhalación de partículas de carbón y otras formas mixtas de polvo. El espectro de los hallazgos en el pulmón va desde antracosis hasta neumoconiosis simple o neumoconiosis complicada, que presentará una fibrosis masiva progresiva. ¿Qué son estos tres hallazgos? Bueno, pues la antracosis es la lesión más inocua de los mineros y también se ve, como ya lo mencionaba, ¿no?, en citadinos y fumadores. Esto se caracteriza porque el pigmento del carbón, que será deglutido por los macrófagos, se va a acumular en el tejido conjuntivo adyacente a los vasos linfáticos y se organiza en el tejido linfoide adyacente a los bronquios y el híleo pulmonar. Aquí podemos observarlo. Este pigmento, pues bastante negruzco, nos dice que aquí el depósito de carbón en el citoplasma de los macrófagos, pues es bastante evidente. Después tenemos a la neumoconiosis simple de los mineros del carbón, que digamos que es como la forma intermedia, ¿no? Y se caracteriza por máculas de carbón de 1 a 2 milímetros de diámetro y nódulos de carbón algo más grandes. Las máculas corresponden a macrófagos cargados de carbón y los nódulos, aparte de estos macrófagos, también contienen una red de fibras de colágeno, y la afectación en esta presentación
será más intensa en los lóbulos superiores. Y aquí podemos observarlo, ¿no? El pigmento del carbón dentro del citoplasma de macrófagos ubicados en un linfonódulo. Y bueno, por último, la neumoconiosis complicada de los mineros del carbón, que se produce sobre la enfermedad simple y en general requiere muchos años para desarrollarse, se caracteriza por cicatrices intensamente ennegrecidas de 1 centímetro o mayores, en ocasiones de hasta 10 centímetros de diámetro máximo, normalmente múltiples. Microscópicamente, características son las lesiones que consisten en colágeno denso y en pigmento. Aquí podemos ver esta forma ya grave, ¿no? De esta patología que nos indica una fibrosis masiva progresiva en un trabajador del carbón. Es prácticamente una pérdida total, o yo diría pues que al menos en esta imagen, más del 50% de lo que es la anatomía común del pulmón. La presentación clínica, característica, tos crónica productiva resultante de una bronquitis. Radiografía de tórax mostrará opacidades difusas, pequeñas y redondeadas, normalmente es benigna. Se complica en menos del 10% de los casos y provoca un ligero descenso de la función pulmonar, pero esta neumoconiosis complicada puede seguir empeorando aunque cese la exposición. Los mineros del carbón también desarrollan, bueno, un pequeño paréntesis, ¿no? Los mineros del carbón también desarrollan enfisema y bronquitis crónica de forma independiente del tabaquismo. Después, la siguiente mención será la silicosis, que es una enfermedad pulmonar frecuente causada por inhalación de dióxido de silicona cristalino proinflamatorio conocido como sílice, que aquí lo vemos en su forma en cristal, ¿no? Y bueno, se presenta normalmente tras décadas de la exposición en forma de neumoconiosis fibrosante nodular lentamente progresiva y es la enfermedad laboral crónica más prevalente en el mundo, ¿no? Entonces, esta tiene especial atención. Y bueno, la población de riesgo serán aquellos pacientes que se dediquen a labores relacionadas con el hormigón, por ejemplo, la construcción de edificios o carreteras, así como grabadores que utilizan, por ejemplo, para grabar el vidrio, ¿no? Chorros de arena a altas presiones, o también canteros y joyeros, y tiene una presentación aguda que se caracteriza por una acumulación de material lipoproteináceo en los alvéolos tras meses o semanas de exposición. La patogenia, la fagocitosis de los cristales de sílice por los macrófagos activa el inflamosoma, y esto estimula la liberación de mediadores inflamatorios, sobre todo interleucina 1 y 18, que a su vez ocasiona el reclutamiento de células inflamatorias y la activación de fibroblastos intersticiales, y esto, pues, a su vez, los depósitos de colágeno característicos. Macroscópicamente, en sus primeros estadios, presentan nódulos discretos en los ganglios linfáticos ciliares y zonas superiores de los pulmones, y a medida que avanza la enfermedad, estos nódulos se unen en cicatrices duras de colágeno, que podemos observar en esta imagen, ¿no? Esta ya, bueno, imagen post-mortem, pero aquí se observa claramente, ¿no? La cicatrización ha contraído el lóbulo superior hasta formar una masa pequeña y oscura indicada por la flecha. Histológicamente muestra una zona central de fibras de colágeno arremolinadas con una zona periférica de macrófagos cargados de polvo. Y la presentación clínica, bueno, el inicio puede ser lento y gradual, aparece generalmente de 10 a 30 años después de la exposición. La función pulmonar es normal o con afectación solo moderada en un principio, disnea hasta desarrollar fibrosis masiva progresiva generalmente, y la enfermedad progresa aún sin la exposición, ocasionando una limitación grave de la actividad por deterioro de la función pulmonar. Entonces, a pesar de que dijimos que este tipo de enfermedades, pues a veces se asocia con una ligera disminución de la capacidad pulmonar total o puede verse conservada, pues a la larga sí va a tener una grave limitación en la calidad de vida del paciente. Entonces, pues no hay que, digamos, subestimar a este tipo de patologías, y bueno, se asocia a un aumento de la predisposición a la tuberculosis, esto por la incapacidad de los macrófagos de destruir micobacterias fagocitadas derivada de esta, digamos, saturación a causa del pigmento, e implica un riesgo de
cáncer de pulmón 2 veces mayor. También tenemos a la asbestosis, ¿no? Que es una enfermedad producida por la exposición crónica a las fibras de amianto o asbesto, sinónimos. La patogenia, las fibras de amianto inhaladas se depositan en los pulmones. Aquellas fibras pequeñas pueden ser fagocitadas y eliminadas, en cambio las fibras más largas suelen quedar retenidas. Y bueno, la exposición al amianto suele provocar una enfermedad pleural, pero no necesariamente afecta al parénquima pulmonar. Y en caso de que sí lo haga, entonces se denominará asbestosis, con una fibrosis pulmonar intersticial. En un momento esto quedará un poco más claro, pero bueno, este es un ejemplo de lo que es el asbesto, sobre todo utilizado en países en desarrollo. En los países ya desarrollados ya está muy, muy regulado este material para su uso, o por no decir prohibido, ¿no? Debido a que además de este tipo de enfermedades, pues también es altamente mutágeno. Entonces, pues no es nada bueno que se utilice, por ejemplo, para la construcción de los techos de las casas. La presentación clínica, la aparición gradual de disnea es característica, y aún sin la exposición, la enfermedad puede progresar debido a la exposición de fibras retenidas en el pulmón. La presentación clínica, las pruebas de función pulmonar y los estudios de imagen son similares a los de las enfermedades pulmonares restrictivas, como la fibrosis pulmonar idiopática. El diagnóstico se realiza a partir de antecedentes de exposición y la demostración de placas pleurales concomitantes y cambios fibróticos en los estudios radiológicos. Ya dijimos que solamente se va a denominar asbestosis hasta que haya una afectación a nivel del intersticio pulmonar, ¿no? Aquí lo menciona pues, claramente, ¿no? Hasta la demostración de placas pleurales concomitantes. Sin embargo, no eh, patognomónicas como tal de esta enfermedad, ¿no? Algunos casos pueden requerir muestras de tejido, y en donde el hallazgo habitual serán los cuerpos de amianto. Y no existe ningún tratamiento específico para la asbestosis. Aquí les muestro estas placas, ¿no? Que ya les mencionaba, estas placas pleurales, sobre todo que están relacionadas con el amianto y se expresan en las superficies pleurales del diafragma. Y aquí podemos observar un cuerpo de amianto, que sería una fibra, en este caso, pues, grande, ¿no? Debido a que no puede ser eliminada. Y bueno, terminamos por último el tercer gran grupo. No es cierto. Este es, digamos que la segunda subclase de las EPI relacionadas a las exposiciones, ¿no? En las anteriores mencionábamos relacionadas a exposiciones laborales y ambientales. En este caso, las EPI relacionadas a exposiciones intencionadas, ¿no? Una disculpa por la confusión, pero ya casi. Bueno, el consumo de cigarrillos, ¿no? Exposición intencionada, pues el consumo de cigarrillos, consumo de marihuana, ¿no? Otro tipo de inhalaciones, por ejemplo, solventes, ¿no? Humos químicos domésticos, ¿no? Bueno, entre muchos otros, pero principalmente el consumo de cigarrillos y bueno, el tabaquismo. La causa principal de la bronquitis crónica y el enfisema, denominados en conjunto enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, y bueno, es un factor de riesgo para la fibrosis pulmonar idiopática, y varios tipos de EPI también se encuentran asociadas al tabaquismo, como la neumonía intersticial descamativa, la EPIBR, histocitosis de células de Langerhans pulmonar, que es más que nada la patología que vamos a estar describiendo en esta parte de la exposición. Y bueno, que es antes era denominada como granuloma eosinofílico o histocitosis pulmonar X. Y bueno, a diferencia de la forma sistémica de esta enfermedad, la forma pulmonar no se trata de un trastorno neoplásico y se caracteriza por una infiltración anómala de células de Langerhans en los pulmones. Es poco frecuente, se presenta mayormente en adultos de mediana edad y se observa casi exclusivamente en fumadores de cigarrillos. La patología se caracteriza por una infiltración anómala de células de Langerhans en el parénquima pulmonar, y el tabaquismo, que ya mencionábamos, puede alterar las señales inmunitarias locales, atrayendo las células de Langerhans a los pulmones
también aumentando la proliferación local y el tiempo de supervivencia de estas. La anatomía patológica, la formación de quistes y nódulos en los pulmones, infiltrados nodulares alrededor de las vías respiratorias pequeñas, con la destrucción y dilatación final de las paredes de las vías respiratorias, y esto ocasionando cambios quísticos en el parénquima pulmonar. La biopsia de pulmón mostrará múltiples nódulos pulmonares estrellados que pueden ser celulares o fibróticos y que contienen células de Langerhans. Aquí podemos observar esta tomografía computarizada donde nos muestran numerosos quistes de paredes gruesas indicadas por las flechas sólidas y nódulos de forma irregular indicadas por las flechas discontinuas. La presentación clínica. Los pacientes pueden ser asintomáticos o presentar síntomas generales como disnea de esfuerzo y tos con o sin hemoptisis. Se pueden producir un neumotórax espontáneo. Las pruebas de función pulmonar mostrarán un deterioro de la función pulmonar y puede observarse un patrón restrictivo u obstructivo, y la tomografía computarizada de alta resolución mostrará nódulos irregulares bilaterales de predominio en la zona pulmonar media y superior y quistes de paredes gruesas, que bueno, esto será menos común. El tratamiento, dejar de fumar, uso de corticoides y en los casos más graves, el trasplante de pulmón, ¿no? Lo de todos los días. Y ahora sí, el tercer gran grupo y el último de la exposición, ya para terminar, las EPIs debidas a enfermedades sistémicas. Especialmente haciendo énfasis en dos, la primera de las cuales es la sarcoidosis, que es un trastorno granulomatoso multisistémico de causa desconocida. Los granulomas se encuentran en las vías respiratorias o en el parénquima pulmonar en más del 90% de los casos, y los lugares de afectación serán los pulmones y ganglios linfáticos torácicos. Epidemiología relativamente frecuente, prevalencia de 1 a 40 por cada 100.000 personas y suele aparecer entre sujetos de 10 a 40 años. Factores de riesgo, predisposición familiar, mutación en el gen BTNL2, que es un gen que codifica para proteínas inmunorreguladoras. En la patogenia, los granulomas pueden alterar la estructura y la función normal de los órganos y se desconoce la causa de estas lesiones, aunque se ha propuesto que la inhalación de antígenos diversos de manera repetida puede estimular la inflamación granulomatosa. Se asocia a una función inmunitaria anómala. Anatomía patológica, formación en los tejidos de granulomas no caseificantes que se organizan en un núcleo interno de histiocitos epitelioides, linfocitos TCD4 y células gigantes, rodeados por un borde de linfocitos, fibroblastos y tejido conectivo. Aquí en esta imagen podemos observar estos granulomas, específicamente un granuloma subepitelial no caseificante característico de la sarcoidosis. Presentación clínica, los síntomas son vagos y crónicos, obviamente, ¿no? Al tratarse de una enfermedad sistémica. Y bueno, se asocia a afectaciones articulares, cutáneas, oculares, entre otras que no describo en la exposición. Puede incluir síntomas sistémicos como febrículas, astenia, sudores nocturnos o dolores articulares. Y en lo que digamos que nos importa, ¿no? Las manifestaciones respiratorias, encontraremos falta de aire, sibilancias, tos seca y dolor torácico. También puede aparecer hipertensión pulmonar consecuencia de una fibrosis pulmonar y solo se dan en un tercio o en la mitad de los pacientes, ¿no? Estas manifestaciones respiratorias. Las pruebas de imagen, radiografía de tórax, 90% de los casos muestran adenopatías ciliares bilaterales o opacidades parenquimatosas o ambas. Aquí tenemos esta imagen que nos indican las flechas, las adenopatías ciliares en un paciente con sarcoidosis. La tomografía computarizada de alta resolución muestra opacidades peribroncovasculares bilaterales predominantes en la zona pulmonar media y superior que emanan del ilio, junto con micronódulos extensos que pueden verse dentro del parénquima pulmonar. Diagnóstico depende de un cuadro clínico, radiográfico e histológico típico y es un diagnóstico de exclusión, ¿no? En la mayoría de los casos requieren una biopsia de tejido del órgano afectado y el diagnóstico diferencial se realiza con infecciones por micobacterias y aquellas infecciones que en general también producen granulomas. Y bueno, el tratamiento, el pilar del tratamiento es el uso de glucocorticoides, otra vez,
No son necesarios en todos los pacientes, ya que algunos pueden aparecer asintomáticos y remitir espontáneamente. Prednisona oral de 4 a 6 semanas antes de reducirse lentamente durante un periodo de 3 a 6 meses, una dosis de 20 o 40 miligramos al día. Los pacientes resistentes a los glucocorticoides se pueden manejar con otro tipo de tratamientos, por ejemplo, metotrexato. El pronóstico, con respecto al pronóstico, la evolución de la sarcoidosis pues es variable. Es frecuente la remisión espontánea y por lo tanto la muerte y la discapacidad ocurrirán de manera pues bastante rara. Y algunos pacientes pueden desarrollar una enfermedad crónica progresiva y fibrosis pulmonar derivadas de esta patología. Después tenemos a la segunda enfermedad sistémica relacionada con las EPIs, más mencionadas, digamos, por así decirlo, en la literatura, que es la linfangioleiomyomatosis, que es un trastorno multisistémico de progresión lenta que da lugar a una epiquística y a angiomiolipomas renales y que se presenta de forma esporádica o asociada a esclerosis tuberosa. Se presenta de forma aislada, esporádicamente, o asociada a esclerosis tuberosa, ¿no? Es decir, que puede venir solita o puede venir asociada con esta otra enfermedad. Entonces, epidemiología es poco frecuente, se presenta casi exclusivamente en mujeres en edad fértil. Factores de riesgo, mutación de los genes TSC1 y TSC2 que se asocian a una mayor gravedad con la enfermedad, que normalmente codifican para proteínas supresoras de tumores que actúan como inhibidores de la síntesis de proteínas y del crecimiento celular. Entonces la patogenia es la destrucción del parénquima pulmonar, estrechamiento de las vías respiratorias y obstrucción linfática causada por la proliferación anómala de las células de linfangioleiomyomatosis. Anatomía patológica. Es una extensa infiltración de los pulmones y los vasos linfáticos con el crecimiento de células similares a las del músculo liso, también denominadas células de linfangioleiomyomatosis. Y bueno, la presentación clínica, disnea y neumotórax característicos, ¿no? Neumotórax espontáneo, derrames pleurales quilosos y hemoptisis, y en las pruebas de función pulmonar evidenciarán un patrón obstructivo progresivo. En las pruebas de imagen, la radiografía de tórax, se observan habitualmente infiltrados retículo-nodulares con frecuencia con quistes. La tomografía computarizada de alta resolución muestra quistes característicos difusos de pared fina menores de 2 centímetros de diámetro. El diagnóstico, los rasgos clínicos junto con las imágenes características suelen ser bastante diagnósticas y puede ser necesaria la biopsia pulmonar en algunos casos. Que mostrará células musculares lisas anómalas tapizando las vías respiratorias, los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos y sustitución del parénquima pulmonar por quistes. Para el tratamiento de las complicaciones pleurales, ¿no? Como el neumotórax a través de una pleurodesis, el uso de broncodilatadores y oxígeno, la evitación del uso de estrógenos, ya que pueden exacerbar la enfermedad, sobre todo teniendo en cuenta que esta enfermedad se presenta en mujeres en edad fértil, y los inhibidores del mTOR, como sirolimus y everolimus, que, bueno, pues tiene bastante sentido, ¿no? Ya que las proteínas codificadas por TSC1 y TSC2 naturalmente son inhibidores de mTOR. Entonces, el pronóstico de la linfangioleiomyomatosis es una enfermedad lentamente progresiva que puede dar lugar a complicaciones mortales, especialmente a la insuficiencia respiratoria. Entonces, digamos que tendrá un pronóstico pues poco favorable. Y por último, ya para terminar con este tema bastante largo y complejo, las enfermedades del tejido conectivo, ¿no? También son conocidas como enfermedades vasculares del colágeno o enfermedades reumáticas sistémicas. Son un grupo de trastornos multisistémicos caracterizados por una alteración de la regulación del sistema inmunitario, la denominada autoinmunidad. Conducen a inflamación o fibrosis de muchos sistemas orgánicos diferentes. Y bueno, las enfermedades pulmonares intersticiales son una alteración frecuente de las enfermedades del tejido conectivo y son causa frecuente de morbilidad y mortalidad en estas patologías. Nada más de manera muy a grosso modo, les puse esta pequeña tablita
que nos menciona la frecuencia de la enfermedad pulmonar intersticial en las enfermedades del tejido conectivo más relevantes, ¿no? Por así decirlo. Eh, en primer lugar, tenemos en la enfermedad del tejido conectivo la esclerosis sistémica o esclerodermia, ¿no? Con un 50 al 60% de presentación en estos pacientes. Y pues, muy curiosamente, en el último lugar tenemos el lupus eritematoso sistémico, eh, con una presentación solamente del 5 al 10% de los pacientes. Sin embargo, pues no hay que ah, dejar de lado que muchas de estas enfermedades, o a veces estas enfermedades son hermanadas, entonces, pues, digamos que una no va a descartar la otra y bueno, eh, nada más para terminar esta pequeña tablita de la frecuencia con la que se presenta, ¿no? Y bueno, mis referencias, muchas gracias por su atención.